Buenas noches, queridos telespectadores. Bueno, nosotros siempre contentos por la cantidad de vistas y los comentarios, muchos de ellos realmente profundos o interesantes, cosa que habitualmente no sucede en este tipo de transmisiones o programas, ¿no? Yo me fijo en otros casos y los comentarios son realmente, cuando no ofensivos, cosa que pasa mucho en las redes sociales, inesenciales, digamos, ¿no? Bueno, pero hoy estamos con Diego Chiaramón. ¿Dije bien? Exacto. No tenemos a Alberto hoy, no pudo estar. Y vamos a hablar con Diego, que es profesor de filosofía y además está escribiendo su tesis, pero que es complicado el título, y ya le voy a preguntar por esto. Se llama La pseudonimia kierkegaardiana como táctica para la comunicación indirecta. Lo leo de vuelta porque no es una cosa sencilla, ¿no? La pseudonimia kierkegaardiana como táctica para la comunicación indirecta. Es obvio que nuestro programa va a estar dedicado, porque él es un especialista, va a estar dedicado a ese pensador tan complejo, pero tan importante, ¿no? Tan importante en su momento y hoy, y que ha sido tan decisivo en la formulación del existencialismo en su momento, que es Søren Kierkegaard. Bueno, a ver, ¿qué quieres decir con este título, Diego? Bueno, gracias Silvio por esta oportunidad, igual que Alberto. Ya hemos hecho hace un tiempo algún intercambio kierkegaardiano, hace bastante tiempo. Así es. Bueno, básicamente yo creo que la obra de Kierkegaard exige un lector, ¿no? Un lector personal, porque creo que es uno de los pocos autores que ha tenido conciencia del lector. No es una obra que podría ser anónima. Yo en aquel programa dije, si uno toma algunas de las disertaciones medievales, por ejemplo, el Proslogion de Anselmo, pudo haberlo escrito Anselmo como pudo haberlo escrito algún otro monje, ¿no? en el medioevo, y era indistinto. Ahora, la obra de Kierkegaard está calcada sobre su existencia y tiene una llave maestra para entrar en ella. Aquel que pierda la noción de la polinomia, o como decimos en el título, la pseudonimia, es decir, el establecer los distintos seudónimos que Kierkegaard tiene para llegar a ese lector. Es que eso es lo que hace también, por otra parte, tan difícil la lectura de su obra. Claro, ¿no? Y lo que hace citarlo mal, ¿no? O lo que hace citarlo en forma con falta de cierta perspicacia por no estar en la obra, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, está bien, porque cuando dice... Porque él escribe con distintos nombres, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, porque en el fondo, ¿qué hay de esto? En el fondo es, Kierkegaard no puede sostener la idea desencarnada, ¿no? A la idea, sea la idea estética, sea la idea ética, le tiene que dar un sostén real. Por eso nosotros decimos que... La idea con mayúscula, claro, el gran tema del idealismo alemán, claro, ¿no? Exactamente. El gran tema del idealismo alemán, pero es cierto que el mismo Schelling viejo, que yo sé que Kierkegaard tuvo asistió a alguna Una de las clase pocas veces que salió de Copenhague fue a escucharlo a Berlín. No sé si lo convenció mucho, pero digamos, la crítica del viejo Schelling a Hegel era justamente que el pensamiento de Hegel, digamos, su dialéctica era puramente lógica. Claro, y que nunca podía llegar con ese movimiento lógico a lo empírico, ¿no? Claro, Esa era la crítica de Schelling, del viejo claro, Schelling, ¿no? Kierkegaard está en eso, porque de hecho cuando lo va a ver, él tiene una imagen muy religiosa, pero que evoca muy claro lo que quiere decir, es cuando escuché a Schelling decir la palabra realidad, ¿no? Algo se estremeció en mí como se estremeció Juan el Bautista en el vientre de Isabel cuando María con Jesús en el vientre lo visitó, ¿no? Una especie de sobresalto, ¿no? En esa especie de malabarismo de las ideas que evocaba el mundo, no solo del idealismo alemán, que tiene para mí tiene su gran incidencia en lo real, pero sí el hegelianismo pasado a la religión a través del luteranismo danés, ¿no? Donde hay una vuelta más, es una especie de Hegel diluido, ¿no? Metido en el dogma,
Eso es lo que mama Kierkegaard. Kierkegaard nace un año después que Hegel edita la lógica, ¿no? Él nace en el 13, la lógica es del 12. Entonces, nace como mi sobrinita que tiene un año, nace al año que... Bueno, hay tantas cosas que me da ganas de preguntarte. Vos sabés que yo soy un lector de Kierkegaard, pero no de ninguna manera tengo el orden de su pensamiento que tenés vos, ¿no? La posibilidad de expresarlo, pues. Pero volvamos sobre el título un minuto. Sí. Entonces, concretando, ¿qué quiere decir? Kierkegaard despliega una polinomia o una pseudonimia para hablarle a cada lector en su lugar. Entonces necesita que la idea del estético esté encarnada en un esteta. Ah, bueno, ahí está. O sea, una perspectiva sería la estética. Una perspectiva sería la estética. Lo que llama lo estético. Claro. ¿no? La otra sería lo inmediato, ¿no? Lo inmediato, es aquel que liba en la existencia, que liba como las flores en la existencia. Por eso la imagen es el Don Juan, ¿no? Ajá. La etapa ética, que la imagen es aquel que está subsumido en la ética general, cuya imagen central es el marido, aquel que ha vencido, que ha podido comprometerse con un primer sí, dejando atrás otras posibilidades de sí. En ese sí evoca un montón de no. Entonces, el marido asume el compromiso y deja... o sea que el matrimonio pasa por ahí, digamos. El matrimonio, la validez del matrimonio pasa justamente por lo ético. Asentarse en lo ético. La dimensión ética. Subsumido en lo ético, ¿cuál es el gran problema? Se subsume dentro de lo general. Y Kierkegaard necesita un salto más, por eso la imagen maravillosa del caballero de la fe encarnado en Abraham, en ese libro maravilloso que es Temor y Temblor. Temor y Temblor, sí, claro. ¿No? Donde él se mete en la elucubración de los pensamientos. ¿Te acordás de qué año es publicado el Temor y Temblor? Él escribe Temor y Temblor y Out, o la alternativa. Enseguida rompe el compromiso con Regina Olsen, allá por el 43, más o menos, 1843. A ver, ¿por qué no, es decir, para nuestros televidentes que no necesariamente conocen a un pensador tan complejo, ¿por qué no nos contás un poco sobre la vida y la obra de él antes de que profundicemos? Kierkegaard es un pensador que es una existencia concreta que llama a otras existencias, ¿no? Es un escritor que habla del tú al tú, ¿no? No se puede leer a Kierkegaard si uno no siente... En un viejo programa que hicieron con Alberto, vos te referías a que la filosofía hay que encarnarla, ¿no? Y decías algo así como que si uno no se preguntó, ¿no?, por las palabras que resuenan en nuestros oídos, por el mundo que se sacude bajo nuestros pies, no puede ser filósofo. Entonces a la historia de la filosofía, ¿no? Kierkegaard experimenta en su vida, nace en 1813, muere en 1855, estudia la primera carrera que estudia, que abraza su vocación, la de pastor, ¿no? Él después se pelea con la iglesia danesa, hereda el talento... ¿La iglesia danesa era luterana? La iglesia danesa era luterana. El padre era un hombre muy conflictuado con el tema de la culpa, ¿no? Una culpa que no lo dejaba casi vivir porque en un momento, antes de convertirse en el burgués que terminó siendo en temas económicos, ¿no? Pasó en los campos de Jutlandia una adolescencia muy cruel. Y en un momento Kierkegaard recuerda, porque el padre se lo cuenta en secreto, que en un monte elevado alza el puño y maldice a Dios. Y eso fue una especie de bomba atómica en el corazón de Kierkegaard, y el padre también porque mueren todos los hermanos. Los primeros 5 hermanos que tiene Kierkegaard mueren todos, ¿no? Queda Kierkegaard y Peter, que es su hermano Pedro, su hermano mayor, al cual se niega el último momento de su vida Kierkegaard a recibir la comunión de la iglesia danesa, porque él ya estaba en ese proceso de ruptura. De hecho... Sí, bueno, yo he leído ahí el diario de él, ¿no? Ese diarito que él publicaba que se llamaba El Instante. Claro. Y he hecho un trabajo incluso sobre esos escritos, porque ahí no me volvía loco él con sus heterónimos o sus seudónimos. Ahí escribe Kierkegaard, exactamente, ¿no? Firma él y se hace cargo de él, ¿no? Y hice un trabajo que presenté en una jornada sobre Kierkegaard, sobre esas publicaciones que son magníficas, ¿no? Sí. Para comprender el cristianismo. Que además rompe con... Ahora él, claro, ha escrito, qué sé yo, no sé, decenas de obras. Paralelo a la obra va el diario, pero no el diario sino el diario personal, ¿no? El diario personal, que es casi una ayuda, porque el Kierkegaard editor no es el Kierkegaard íntimo. O sea, para decirlo de alguna manera. La obra de Kierkegaard nace de un secreto.
ese secreto se le presenta en la interioridad de Kierkegaard como una voz que habla y esa voz es polinómica, ¿no? Entonces, por eso la naturaleza de su obra es dialéctica y por eso requiere siempre del contrapunto. Entonces, realiza ese dispositivo para hablarle a cada uno en su área existencial y a su vez en un momento, al esteta, al hombre al ético, al hombre exactamente, religioso. y enfocando distintos puntos, porque cuando uno escribe en 1844 edita El concepto de la angustia, otro gran libro, Sí. editado por Vigilio Sauniensis, ¿no? Otro de los seudónimos, donde él no entra propiamente en materia teológica. No, aclara que es un análisis psicológico. Psicológico, ¿no? El dogma... O sea, aquella predisposición íntima que está antes del pecar. Cosa que es interesantísimo preguntárselo, porque si sale bueno el hombre de las manos de Dios, ¿qué hay en él que lo hace tender al pecado? Si aún es prístino salido con los dones preternaturales, ¿no? Entonces esa inclinación de la libertad como abismo. Claro, es el tema de la libertad. Claro, ¿no? la libertad como es abismo, que es el... Es decir, cuando se le presenta el amplio espectro de la posibilidad, ¿no? Y ahí aparece la angustia. Exactamente. Si no me acuerdo mal. Exactamente. Por eso, ¿no? y además Pero es es algo la libertad, justamente, ¿no? que el vacío atrae, ¿no? Ese asomarse de la opción, que es la libertad, y al vacío, el vacío atrae. Por eso, esa famosa frase, ¿no? Es el vértigo, la angustia es el vértigo de la libertad. La angustia es el vértigo de la libertad. Un alumno hace 3 años, cuando terminó el curso, me hizo una remera blanca con la frase esa que decía, me la regaló, la angustia es el vértigo de la libertad. Y creo que esa definición es maravillosa. La tercera etapa, que para cerrar los 3 estadios, ya Kierkegaard se despoja de las caretas de los seudónimos y escribe él de puño y letra, asumiendo, ¿no? su obra, porque en definitiva es lo que dice en esa obra póstuma que se llama Punto de vista, mi obra como escritor, donde él dice, básicamente apenas empieza la obra, fui y siempre he sido un escritor religioso. Y escúchame, él muere muy joven, ¿no? Muere joven, en 1813 y 1855, muere a los 42 años. Muere de una manera digna. ¿Vivía del dinero que le dejó su padre? Sí, vivía del dinero, pero... ¿Nunca trabajó? No, pero la primera parte de su vida, o sea, ese nunca trabajó, entendiéndolo como lo entenderíamos a nivel general, no. Pero es un hombre que se ha hecho y se ha deshecho por su obra. Sí, claro. Todo lo que tenía, excepto una primera parte de una vida licenciosa, que le gustaba andar por los bares y los teatros daneses, etc. A partir de un momento determinado, luego de su tesis, que él se la dedica a su padre, la tesis de la primera licenciatura, para acceder al grado de magíster en teología. ¿Sobre qué es? Sobre el concepto de ironía en Sócrates. El concepto de ironía en Sócrates, sí. Ahora recuerdo. Ahí es un escrito profundamente dialéctico y hegeliano. El modo de escribir de Kierkegaard, incluso los primeros trazos, habla de lo general, ¿no? Habla del cumplimiento del individuo dentro de lo general. Es para demorarse ahí, porque es un escrito muy hegeliano. Y a partir de ahí él gira, se hace casi una especie de asceta y muere en la calle con un surmenage, yendo a retirar los últimos depósitos de su cuenta para seguir pagando su obra. Él se ha hecho y se ha deshecho por su obra, que tenía 2 motores íntimos, la imagen de su padre y la ruptura con Regina Olsen, donde él mismo la consagra como el motor de su obra, ¿no? Ahora, los escritos de él, los eminentemente religiosos, que los hay, ¿también firmaba con seudónimo? No, la etapa final donde él escribe los escritos religiosos... No, la etapa final no te digo, pero sí que hay algunos escritos que eran sermones. Sermones, exactamente. No, él eso lo firma con puño y letra de él. Ajá. Y rompe una gran cuestión muy falsa que se ha hecho sobre Kierkegaard. A Kierkegaard se lo acusó muchas veces de un montón de cosas, hasta de fundamentalista, de impotente sexual, ¿no? Un montón de cosas. Y hasta de solipsista, ¿no? Como que el cristianismo de Kierkegaard era solo practicable por él, porque no había un otro. Quien se anime a leer Las aves del cielo y los lirios del campo y otras de las obras que son sermones, o las obras del amor, ¿no? Que se editó hace un tiempo, me hizo una gran edición, y la Universidad Iberoamericana de México también, que trabaja muy bien a Kierkegaard. Ahí se demuestra claramente no solo que hay un otro, sino que hay un otro al cual le debo el amor que fue recibido en forma sobrenatural. Bueno, yo tengo entendido que recién en los últimos años se está editando la obra de Kierkegaard en castellano, con buenas traducciones, porque el problema que había era la traducción del danés, entonces
las traducciones viejas que teníamos de Kierkegaard, digamos. Que nunca fueron directas. El gran problema exactamente, eran del francés. Del por lo francés, general, del ¿no? inglés, incluso tenemos una... Pero además teníamos una cosa muy parcial, digamos. Sí, muy, una réplica del diario que Fabro tradujo del danés al italiano y después se tradujo al castellano. O sea que eso no se puede traducción de traducción. Que nosotros, yo cuando empecé las primeras lecturas kierkegaardianas, yo le agradezco a Santiago Rueda, ¿no? A la editorial Santiago Rueda. Bueno, Santiago Rueda. Porque fue mi primer contacto con Kierkegaard. Claro. Después, bueno, la editorial Trott hizo un gran laburo donde hubo... Que incluso la enfermedad mortal, Santiago Rueda le pone el título, la editorial Santiago Rueda, el Tratado de la Desesperación. Claro, el Tratado de la Desesperación. Que nunca se llamó así, digamos. La enfermedad ¿no? mortal es el nombre técnico de la obra. Claro. Y una de las últimas obras también colaboró el equipo de traducción de acá de Argentina, en la iglesia danesa. Así es. Y aprovecho para nombrarlo a los chicos porque la semana que viene es las jornadas kierkegaardianas. Sí, yo participé en las primeras, me pidieron la conferencia inaugural o central. Sí. Lo hice un par de veces, sin ser yo un experto en Kierkegaard, pero veo que después ya no me pidieron más eso, porque creció enormemente, digamos. Sí, ellos vienen trabajando. Ahora hay especialistas del exterior que vienen, viene gente de afuera, distintas universidades. O sea, ha crecido enormemente. Mucho, ¿no? porque al compás de estas buenas ediciones... Esta jornada, digamos, anuales que hace la Biblioteca Kierkegaard. En este caso es el miércoles, jueves y viernes de la semana próxima en la Universidad del Salvador, en la Facultad Decí los días exactamente. Creo que es 27, 25, 27 y 26 es sábado y domingo, así que es 24, 25 y 26. De octubre. Ahora, sí, la próxima semana. Que está la gente ahí con mi amiga Ana María Fioravanti y toda la... Claro, que es de alguna manera la impulsora de todo. Sí, una gran luchadora, una gran lectora de Kierkegaard. Y viene gente de afuera también. Viene gente por de supuesto. Chile. Sí. Tiene muy buen nivel, algunas cosas muy especiales, ¿no? Hay también lecturas feministas de Kierkegaard, ¿no? Porque es un poco raro una lectura feminista de Kierkegaard, ¿no? Celia Amorosa editó hace un tiempo muy largo un libro llamado La subjetividad del caballero, ¿no? Ahora, volviendo un minuto atrás, después te voy a preguntar por eso, pero lamentablemente, antes de volver ese minuto atrás, tenemos que hacer un pequeño corte y después seguimos. Muy bien, perfecto. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, quedaron tantas cosas por hablar, porque se ve que tu conocimiento es realmente profundo, ¿no? De Kierkegaard. Uno de los temas que te iba a preguntar es cómo puede haber, estábamos hablando un poco de estas jornadas o de Kierkegaard, la variedad de trabajos que se presentan, cómo me mencionaste al pasar las lecturas feministas de Kierkegaard. Me parece un poco difícil, pero digo, ¿cuál es para vos la idea que tiene? Si se puede decir que tiene una idea general, ¿no? Por esta cuestión de que él escribe desde distintos puntos de vista, digamos, o sea, el perspectivismo nietzscheano, para llamarlo de alguna manera, o leibniziano, si se quiere, está puesto en obra absolutamente por Kierkegaard, ¿no? Pero si se puede generalizar, ¿cuál es la idea que tiene Kierkegaard de la mujer? O sea, si uno recorre algunos aspectos de su obra, la mujer ocupa un lugar central en cuanto a ser ápice de la racionalidad, justamente. ¿Ápice de la racionalidad? Justamente no. Ah. Es, digamos, el ser que marcha a la iniciativa con la intuición, por ejemplo. Con la intuición, con lo que tiene que ver, yo creo que le asume un grado de debilidad natural, ¿no? Ahora... Yo he leído en algún lado de su obra
no recuerdo exactamente dónde ahora, pero donde él dice que la esencia de la mujer solo se realiza como esposa, ¿no? Claro, bueno, por eso digamos, casi su obra la dedica a Regina Olsen, que fue su gran amor, en tanto mujer de él y mujer perdida y esperando ser reduplicada en la eternidad, ¿no? A ver, ¿cómo fue esa historia con Regina Olsen? Porque yo sé que ella termina casada con un Schlegel, ¿no? Con Schlegel, sí. Que era un poeta romántico. Sí, que se fue a las Antillas y bueno, dejó Copenhague. No, es una historia interesantísima porque hay ahí un profundo amor humano entre ambos, ¿no? Era su novia. Kierkegaard mayor que ella una jovencita. Después del cortejo inicial, Regina Olsen lo invita a su casa, ¿no? Y ahí en ese momento donde quería mostrarle algunas piezas que tocaba en el piano, Kierkegaard dice, lo único que me importa es usted, ¿no? Y empiezan a noviar, un noviazgo que seguramente se habrá dado entre la admiración de ella, al ser peculiarísimo que él era, y esa atracción que tiene toda mujer joven y bella, ¿no? Por parte de él. Ahora, el gran problema de Kierkegaard es que, además seguramente de sus obsesiones, de lo que él llama la espina en la carne, ¿no? Esa cuestión que no lo hace poder vivir como un hombre normal. Él sentía, dice una frase en el diario, con la espina clavada yo puedo saltar más alto, ¿no? Entonces, la vocación de lo religioso lo llamaba él por encima de la vocación matrimonial. Y casi en una especie de secreto que él no puede compartir, porque es lo mismo que querer compartir el secreto de Abraham. ¿Quién va a entender que yo tenga que sacrificar al hijo? Del mismo modo, ¿quién va a entender que yo tenga que sacrificar al amor en pos de algo Claro, más? en el plano de lo ético hay comunicación. En el plano, digamos, religioso ya no la hay. No hay. Lo mismo que en la dialéctica lógica y en la dialéctica existencial. Por eso, Hegel puede entenderse, Abraham no puede entenderse. Pero ¿cómo es eso? La dialéctica lógica y claro, la dialéctica existencial. Porque vos sabés que hay, por ejemplo, María José Binetti sostiene que en el fondo Kierkegaard es un hegeliano, digamos. O sea, no, algún trabajo de ella sostiene eso. Sí, hace ¿no? un tiempo estaba trabajando con esa idea. Y yo siempre me pregunté, porque además, leyendo Kierkegaard permanentemente menciona el término dialéctica, ¿no? Dice la dialéctica de esto, la dialéctica del otro. ¿Cuál es la diferencia entre la dialéctica de Hegel y la dialéctica de Kierkegaard? Para esto hay que... Y vos me decías incluso en el bloque anterior que sus primeros trabajos son dialécticos hegelianos. Yo creo casi, ¿no? que Kierkegaard a Hegel le debe muchísimo en cuanto a su modo de escribir, en cuanto a su forma mentis, ¿no? Ahora, si uno se remite a lo que Kierkegaard ha hecho en su obra, acá hay que situarse en el seudónimo de Climacus, ¿no? Que él lo desarrolla muy bien en Postscriptum a las migajas filosóficas, donde hace un gran desarrollo filosófico. Y si yo me tendría que someter a una gran diferencia entre la dialéctica hegeliana y la dialéctica kierkegaardiana, es que la dialéctica hegeliana es una dialéctica en torno a la lógica, a la idea, ¿no? Sí. En un devenir histórico. Ahora, sí, aunque es una lógica que no hace abstracción de los contenidos, digamos, ¿no? Sobre todo en la fenomenología del espíritu, claro, ¿no? Que es la introducción a la ciencia, claro. Digamos. Sí, más abstracción en la lógica de la enciclopedia, pero a la vez, justamente por eso, el desenvolvimiento lógico de la enciclopedia se da vuelta con un guante y se constituye la naturaleza, ¿no? Bueno, sobre esto Schelling opina que en realidad es una voltereta lógica, ese pasaje que hace Hegel de la lógica de la naturaleza, y que sigue siendo pura lógica todo eso, ¿no? Pura lógica en el sentido de que lo propiamente concreto, en definitiva, se diluye, digamos. La dialéctica hegeliana, yo igual que creo que muerde lo vital, ¿no? Lo concreto existencial. Porque en la introducción uno lee cosas como la flor es un falso ser allí de la planta. Es tremendo esto, ¿no? O sea,
La dialéctica kierkegaardiana no puede sostener la mediación. La mediación lógica no puede sostenerla. ¿Por qué? Porque a la mediación Kierkegaard en su dialéctica le opone el salto. Claro, porque Hegel todo es una continuidad, digamos, ¿no? Es decir, cualquier, digamos, determinación, contenido, ya sea de la conciencia o no, que él toma en consideración, inmediatamente muestra su desenvolvimiento, digamos, ¿no? O sea, aquello que contiene implícitamente, digamos, eso de lo cual se ha partido, y pues, que en realidad esto sería la negatividad de aquello de que se ha partido, o la mediación, y eso es lo que hace al progreso, digamos, al progreso en el sentido de la cada vez mayor concreción en el pensamiento de aquello que se ha partido, digamos, ¿no? Exactamente. Pero no hay nunca saltos, eso Claro. es así, o si los hay es malgré lui, ¿no? Claro. Es decir, a pesar de él, Claro. algo que no ha podido del todo él. Ahora, vos decís, en Kierkegaard esto no es así. Ahora, tampoco me parece que él reivindique la inmediatez, ¿o sí? No, lo que pasa ¿No? es Lo que Hegel llama la inmediatez, No, lo que porque muchas veces la terminología kierkegaardiana es hegeliana. Sí, por eso decía yo que le debe mucho a Hegel desde lo teórico y hasta incluso desde la forma de expresión. No, lo que creo que lo que Kierkegaard radicaliza es la opción, ¿no? Es la opción que permite el salto. A ver cómo es eso, un poco Claro, más detallado. es decir, Eso tiene que ver con ese título, lo uno, lo otro. por ejemplo, claro. O sea, no hay una concatenación lógica, ¿no?, de pasaje de una cosa a la otra mediante el concepto, sino que la esfera existencial, para asumir el compromiso de la nueva esfera existencial, yo tengo que radicalmente elegirme a mí mismo y a partir de la opción en el abismo de la libertad, volver a elegirme como individuo. No puedo ser un monosílabo en el discurso de la historia, ¿no? Yo tengo que romper ese texto lógico de la historia, porque de ahí nace la famosa frase mal interpretada ad nauseam: la subjetividad es la verdad. ¿No? ¿Por qué? Vos le decís esto, la subjetividad es la verdad, y todo el mundo, el arco intelectual, la interpreta desde el punto de vista nociológico. Y no se trata acá de la tensión realismo-idealismo, ¿no? La subjetividad, la verdad, indica que el pensador objetivo, lo que Kierkegaard llama el pensador objetivo. ¿Y qué sería el pensador objetivo? Hegel, por ejemplo, es un pensador Que objetivo. piensa, bueno, las grandes Claro, determinaciones exactamente. de lo real o Claro, del lo pensamiento. real como un otro objetivo, ¿no?, que se puede estudiar. De hecho, si hay algo que... Y evidentemente para Hegel todo aquello que no alcanza una validez objetiva Justamente. es insuficiente. Exactamente. Por eso la autoconciencia para Hegel, en su singularidad, tal como aparece en la fenomenología, necesita darse una verdad, y para darse esa verdad debe permitir que se la cosifique, que es así como termina la dialéctica de la autoconciencia en la fenomenología del espíritu, ¿no? O sea que para Hegel todo aquello que no alcanza una objetividad más allá de la subjetividad, digamos, aunque no como algo absolutamente independiente de ella de ninguna manera, bueno, queda como algo inacabado, Por eso insuficiente. el comunicador Pero vos directo- decís que la subjetividad kierkegaardiana no tiene que ver con esa relación sujeto-objeto. No. ¿Por qué? Porque aquel pensador que piensa siempre en sujeto-objeto es un explicador de la realidad. El pensador objetivo nunca va a poder tocar la puerta de la interioridad. Requiero un pensador existencial. Por eso yo ponía en el comienzo esto, la dialéctica lógica, la dialéctica existencial. Pero entonces, ¿qué tenemos que entender por subjetividad en Kierkegaard? Subjetividad es la absoluta interioridad que se sabe existente y se elige a sí misma, ¿no? A la luz de, en el aspecto más profundo, el solo ante Dios, ¿no? Pero ese solo ante Dios es un nombre propio, no es ni una idea ni una abstracción,
ni el sujeto con mayúscula ni el sujeto con minúscula. Es Søren Kierkegaard. Es Søren Kierkegaard o es cada uno, es el llamado personal. Por eso nadie va a cambiar de actitud, tomándolo del comienzo, nadie va a cambiar de actitud leyendo la historia de la filosofía. Ahora, leyendo a un pensador que habla, que muerde el nervio de la vida, ahí sí, porque hay una comunicación existencial, no simplemente... Esto es lo que vos llamás comunicación indirecta, sin embargo. La comunicación indirecta es justamente esta, ¿no? Porque la comunicación indirecta va a la interioridad, la comunicación directa va al conocimiento. Mientras el comunicador directo es aquel que expresa un conocimiento, el comunicador existencial es aquel que me hace, en el fondo Sócrates, ¿no? Que hace parir, en el fondo es una mayéutica, que hace parir la propia verdad. Bueno, pero a ver, esa subjetividad kierkegaardiana, digamos, que vos calificaste como interioridad, ¿qué es una identidad yoica que se agota en ella misma o supone alguna alteridad? No, dos cosas. Supone, lo voy a tomar como un lenguaje mío esto, no está en Kierkegaard, pero sirve para explicar. Supone la alteridad con el tú humano concreto, que es mi hermano, ¿no? Ahí están las obras del amor, como obra de Kierkegaard, ¿no? El deber de amor hacia el prójimo, entonces ahí está la alteridad del otro, y la alteridad con el gran otro. O sea que la autoconciencia, podríamos decir, yo te lo digo en términos hegelianos, implica esa mediación, puedo decir, pero no sé qué, tomémoslo como mediación, respecto de la alteridad divina. Lo que pasa es que el concepto no vierte sangre, y el mediador para Kierkegaard sí vierte sangre, porque es el mismo Cristo. Es Cristo, claro. Entonces, ahí está, ¿no? El llamado esto es lo de San Pablo. Pero digamos, ¿no? la relación que la subjetividad tiene con Dios es a través de Cristo. Claro, porque si hay un mediador, que no es el concepto ni es lo lógico, es Cristo. Es el llamado de Pablo, murió por mí. Que rompe lo que en otro lenguaje Heidegger llamara la inautenticidad, él se muere, ¿no? No, acá Pablo lo asume y dice, murió por mí. El llamado personal, ¿no? Y bueno, creo que la dialéctica de la comunicación en Kierkegaard está hecha para un tú personal, ¿no? Creo que ahí está el fuerte y la diferencia que hay con Hegel. Por eso yo decía en el comienzo... Sí, pero me interesaba mucho ese punto de la subjetividad. A mí me interesa eso muy particularmente. Porque es un tema que venís trabajando hace... No, por el hecho de que quizá digo, ¿no? Kierkegaard, planteando la subjetividad en esos términos, como vos lo explicabas recién, se sustrae o supera, vamos a decirlo así, que son unas comillas, supera lo que Heidegger llama la metafísica de la subjetividad, paradójicamente, que se encarna en su grandiosa faz final en Hegel, digamos, ¿no? Y que es mi convicción que vivimos sometidos a esa lógica, al imperio, porque eso es un poder, de la subjetividad absoluta, sí. Es decir, de la mediación absoluta. Todo es todo. Digamos, estamos un poco en eso. Todo es todo y por lo tanto todo es igual a todo, digamos, ¿no? Y esto, entre otras cosas, explica el feminismo. O sea, y la subjetividad o el reclamo permanente por la igualdad de derechos, lo cual es completamente absurdo. Como dice Nietzsche, los hombres no son iguales y tampoco deseo que lo fueran, que lo sean, ¿no? En el futuro. Entonces, digamos, me parece que si esa subjetividad kierkegaardiana supone una alteridad irreductible, de alguna manera va más allá o más acá de la lógica imperante de la subjetividad absoluta. Pero el programa se nos termina y obviamente esto da para seguir conversando. Por lo tanto, vamos a hacer un segundo programa. Perfecto. Inmediatamente. Muchísimas gracias.